Lectura del Evangelio según San Marcos. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios. Y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada, se marchó al descampado y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron y al encontrarlo le dijeron: «Todo el mundo te busca». Él le respondió: «Vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para eso he salido». Palabra del Señor. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Purtroppo siamo dovuti tornare Hemos tenido que regresar all'udienza a hacer la audiencia general en la biblioteca del Palacio Apostólico, e questo per por supuesto como medida de prevención difenderci para dai defendernos contagi de los del contagios del COVID, ha dicho el Papa. Questo ci insegna pure Esto nos enseña che también dobbiamo essere molto que attenti tenemos que estar muy alle atentos prescrizioni delle autorità a lo que las siano le autoridades nos dicen, politiche che ya le sea autorità sanitarie, autoridades sanitarias como políticas, difenderci para di defendernos questa pandemia. de esta pandemia. Offriamo al Signore questa Ofrezcamos distanza al Señor esta tra noi distancia entre nosotros per il bene di tutti por el bien de todos e nosotros pensiamo y pensemos tanto tanto agli ammalati, en los enfermos, a coloro che en entrano aquellos già que come scarti, ya están siendo considerados Pensamos como ai descartes. Pensemos en los médicos, infermieri, en los infermiere, enfermeros, ai volontari, en los voluntarios, a tanta gente en che tanta gente lavora con gli que ammalati trabaja con los in questo enfermos momento, en estos che momentos rischiano la vita, y que están lo arriesgando fanno sus per vidas, amore, pero lo hacen con per la amor, vocazione, per amore al prossimo. por su vocación y por amor al Preghiamo per loro. prójimo. Gracias. Recemos por ellos. Gracias. Durante la sua vita pubblica, Durante su vida pública, fa costantemente Jesús ricorso recurre alla constantemente forza della a la fuerza de la oración. I Vangeli ce lo Los mostrano evangelios nos lo quando si muestran ritira in luoghi cuando se appartati retira a a lugares pregare. apartados a rezar. Si tratta di osservazioni sobrie Se e discrete trata de che observaciones lasciano solo sobrias immaginare y quei discretas dialoghi que dejan solo orali. imaginar esos diálogos orantes. Essi testimoniano però Estos chiaramente testimonian che anche claramente nei momenti di que maggiore también en los momentos de dedicazione ai mayor poveri dedicación e a ai los malati, pobres y a los enfermos, Gesù non traslasciava Jesús mai no il descuidaba suo nunca su diálogo intimo con il íntimo Padre. con el Padre. Cuanto più era immerso Cuanto nei más bisogni della inmerso gente, tanto estaba en più las sentiva necesidades de la necessità gente, di riposare más sentía la nella necesidad de comunione reposar en la comunión trinitaria, trinitaria, col Padre e lo Spirito. con el Padre, el Espíritu, el Hijo y el Nella Espíritu vita di Santo. Gesù c'è dunque En un la vida de segreto Jesús hay, por tanto, nascosto un agli occhi secreto umani escondido a los ojos che humanos rappresenta il fulcro que di representa tutto. el núcleo de todo. La preghiera di Gesù è La una oración realtà de Jesús es en misteriosa realidad di una cui realidad intuiamo misteriosa solo de la que qualcosa, intuimos solo ma che algo, permette di pero que leggere permite nella leer giusta en la prospettiva justa l'intera perspectiva sua toda missione. su misión. In quelle ore En solitarie esas prima horas dell'alba solitarias, o antes della del notte, alba o en la Gesù noche, si immerge Jesús se nella sumerge intimità sua con il en su Padre, intimidad con el vale a Padre, dire es nell'amore decir, di cui en el ogni amor del que anima ha toda sete. alma tiene È sed. quello che emerge fin dai Es primi lo que giorni emerge desde los del primeros suo días de su ministerio ministerio público. Un sabato, per Un esempio, sábado, por ejemplo, la cittadina di la pequeña Cafarnao si ciudad de trasforma in Cafarnaún ospedale da campo. se transforma en un hospital de Dopo il campaña. tramonto del sole Después del portano a atardecer, Gesù tutti i llevan a malati Jesús a todos los e lui li enfermos guarisce. y Él los sana. Però prima dell'alba Pero antes Gesù del scompare. alba, Jesús Si desaparece. ritira in un luogo Se retira a un lugar solitario solitario y reza. Simone e gli Simón altri y lo los otros le cercano, buscan, e quando lo trovano y gli cuando le dicono, encuentran le tutti dicen, ti cercano. todos te Cosa buscan. risponde Gesù? Pero Él responde, Devo andare a predicare vayamos negli a altri otra villaggi, parte, a los per pueblos questo sono vecinos, venuto. para que también ahí predique, pues Sempre para Gesù eso he salido. è un po' oltre Jesús va más allá, nella preghiera con il Padre, más allá oltre de la oración con el Padre, y más gli allá altri villaggi, de altri las orizzonti, aldeas, de otros per encuentros, andare a predicare para ir a altri predicar popoli. a los pueblos.
La oración es el timón que guía la ruta de Jesús. Las etapas de su misión no son dictadas por los éxitos, ni el consenso, ni esa frase seductora, todos te buscan. La vía menos cómoda es la que traza el camino de Jesús, pero que obedece a la inspiración del Padre, que Jesús escucha y acoge en su oración solitaria. El catecismo afirma, con su oración, Jesús nos enseña a orar. Por eso, del ejemplo de Jesús, podemos extraer algunas características de la oración cristiana. Ante todo, posee una primacía. Es el primer deseo del día, algo que se practica al alba, antes de que el mundo se despierte. Restituye un alma a lo que de otra manera se quedaría sin aliento. Un día vivido sin oración corre el riesgo de transformarse en una experiencia molesta o aburrida. Todo lo que nos sucede podría convertirse para nosotros en un destino mal soportado y ciego. Jesús, sin embargo, educa en la obediencia a la realidad y por tanto a la escucha. La oración es sobre todo escucha y encuentro con Dios. Los problemas de todos los días, entonces, no se convierten en obstáculos, sino en llamamientos de Dios mismo a escuchar y encontrar a quién está de frente. Las pruebas de la vida cambian así en ocasiones para crecer en la fe y en la caridad. El camino cotidiano, incluidas las fatigas, adquiere la perspectiva de una vocación. La oración tiene el poder de transformar en bien lo que en la vida de otro modo sería una condena. La oración tiene el poder de abrir un horizonte grande a la mente y de agrandar el corazón. En segundo lugar, la oración es un arte para practicar con insistencia. Jesús mismo nos lo dice, toquen, toquen, toquen a la puerta. Todos somos capaces de oraciones episódicas que nacen de la emoción de un momento, pero Jesús nos educa en otro tipo de oración, la que conoce una disciplina, un ejercicio y se asume dentro de una regla de vida. Una oración perseverante produce una transformación progresiva, hace fuertes en los periodos de tribulación, dona la gracia de ser sostenidos por aquel que nos ama y nos protege siempre. Otra característica de la oración de Jesús es la soledad. Quien reza no se evade del mundo, sino que prefiere los lugares desiertos. Allí, en el silencio, pueden emerger muchas voces que escondemos en la intimidad. Los deseos más reprimidos, las verdades que persistimos en sofocar y así. Y sobre todo, en el silencio habla Dios. Toda persona necesita de un espacio para sí misma, donde cultivar la propia vida interior, donde las acciones encuentran un sentido. Sin vida interior, nos convertimos en superficiales, inquietos, ansiosos. La ansiedad nos hace daño, mucho daño. Tenemos que ir por eso a la oración. Sin vida interior huimos de la realidad y también de nosotros mismos. Somos hombres y mujeres huyendo siempre. Finalmente, la oración de Jesús es el lugar donde se percibe que todo viene de Dios y Él vuelve. A veces, nosotros los seres humanos nos creemos dueños de todo, o al contrario, perdemos toda estima por nosotros mismos.
Nos vemos de un extremo a otro. La oración nos ayuda a encontrar la dimensión adecuada en la relación con Dios, nuestro Padre, y con toda la creación. La oración de Jesús, por último, es abandonarse en las manos del Padre, como Jesús en el huerto de los olivos. Padre, si es posible, que sea tu voluntad, el abandono en las manos del Padre. Es bello cuando estamos un poco agitados y preocupados y oramos y el Espíritu Santo nos transforma desde adentro y nos lleva hacia ese abandono en las manos del Padre. Padre, se haga tu voluntad. Queridos hermanos y hermanas, redescubramos en el Evangelio Jesucristo como Maestro de oración y sigamos su ejemplo. Les aseguro que encontraremos la alegría y la paz. Queridos hermanos y hermanas, continuamos reflexionando sobre la oración. Hoy contemplamos a Jesús como Maestro, que con su ejemplo nos enseña a orar. Es interesante ver que aún en los momentos de mayor entrega a los pobres, a los enfermos, siempre dedicó tiempos para la oración, para retirarse y estar a solas con el Padre, para escucharlo y acoger su voluntad. Estos diálogos íntimos con Dios Padre son como un timón que guía su misión en el mundo. El ejemplo de Jesús nos lleva a deducir algunas características de la oración cristiana. Sobre todo, es un medio para ofrecer a Dios toda la jornada. Nos dispone a la escucha y al encuentro con Él. Nos abre un horizonte grande y nos ensancha el corazón. En segundo lugar, la oración es un arte que se debe practicar con insistencia, con perseverancia. Requiere una disciplina, un ejercicio y produce en nosotros una transformación progresiva. Nos hace fuertes en la tribulación y nos da la gracia de estar sostenidos por aquel que nos ama y nos protege siempre. Otra característica de la oración es la soledad. Todos necesitamos un espacio de silencio para cultivar la propia vida interior y encontrar el sentido a lo que hacemos. Sin vida interior nos volvemos superficiales, inquietos, ansiosos. Huimos de la realidad y huimos de nosotros mismos. Por último, la oración nos ayuda a percibir que todo viene de Dios y hacia Él se dirige y nos enseña a relacionarnos con Él y con todo lo creado. Pidamos a Jesús que nos ayude a redescubrirlo a través de la lectura orante y cotidiana del Evangelio como maestro de oración y dispongámonos a aprender en su escuela. Así encontraremos la alegría y la paz que solamente Él nos puede dar. Que Dios los bendiga. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.